1932 con el hermano Pedro Rivas y el hermano John Wolf. Un hermano misionero, en mi manera de ver, auténtico misionero. Amoroso por la obra. Por la obra. En México. Y en el escrito que acabas de mencionar, hermano, de la Iglesia de Cristo en México, yo digo que el hermano Wolf se enamoró de México. Y todo su deseo era que la Iglesia de Cristo en México progresara. Para ello, desde 1932, la Iglesia echó mano de elementos que para muchos en nuestros días causa risa y para algunos vergüenza. Porque fueron hombres torpes, hombres incultos, hombres, como alguien dijera en una ocasión, predicadores de sombrero, analfabetas como su servidor, que algunos dejaron la cuchara de la mezcla, otros dejaron el arado, otros dejaron el serrucho y el martillo, su servidor dejó el pico y la pala. No hubo licenciados, no hubo doctores ni ingenieros que fueran a predicar. Y por esa causa la Iglesia de Cristo en nuestros días, en aquellos tiempos, tenía gente inculta, gente analfabeta, que apenas habían terminado la primaria y cuando mucho la secundaria. En una ocasión el hermano Francisco Castillo, preguntándole al hermano John Wolf, allí en el templo de la calle Vizcaya, dijo: hermano, ¿por qué la Iglesia de Cristo tiene pura gente pobre y no tiene licenciados y doctores? Y el hermano Wolf dijo: eso sucederá hasta la tercera o cuarta generación, hermano. Ahorita es pura gente pobre, pero ya cuando venga la tercera o la cuarta generación, va a haber gente profesionista. Y vaya que se está viendo mucho eso, ¿verdad? Palabras proféticas. Sí, porque ya, gracias a Dios, la iglesia tiene más profesionales y ayuda en cierto sentido, ¿verdad? Aunque si permitiera hacer un comentario interesante, como el Señor Jesús también llamó a gente muy humilde para iniciar su obra, ¿verdad? Y es a lo mejor el plan de Dios que así iniciara. Exactamente. También, sí. Es impresionante. Se han cumplido esas palabras de tal manera que la Iglesia de Cristo ahorita cuenta entre sus miembros ciertamente todavía albañiles y carpinteros, sí, pero también tiene licenciados, doctores, arquitectos, enfermeras, en fin, muchos profesionistas ya. Hasta hay un hermano ahorita involucrado con la NASA. Bueno, varios hermanos. Exactamente. De hispanos, me refiero, de la iglesia hispana, hijo del hermano Julio Mesa, por cierto. Entonces, la iglesia va progresando. Eso es en el sentido cultural. En el sentido congregacional, para muchos, la Iglesia de Cristo no ha progresado. Pero en mis ratos, vamos a decir, de ocio, en mis momentos de locura, yo me he puesto a hacer recuentos y la Iglesia de Cristo ha ido estableciendo una congregación y media cada mes. Y en aproximadamente 70 u 80 años que la Iglesia de Cristo tiene de haber iniciado su trabajo en México, hay aproximadamente en nuestros días unas 1500 congregaciones. Tiene como 5 o 6 escuelas bíblicas.
La Iglesia de Cristo fue el semillero inicial para los predicadores. Fue México el primer país que tuvo una escuela bíblica para predicadores hispanos. Torreón, Coahuila. Qué interesante, de ahí sale, ¿verdad?, el hermano Moisés Pérez, que es el primer instructor hispano, ¿verdad?, de Sunset School of Preaching. Exactamente. Que en un origen se empezó en español, Sunset. Sí. Ahora sigue Sunset International Bible Institute en inglés, pero la primera escuela era hispana. Sí, exactamente. De ahí salió el hermano Zenaido Sánchez. Graduado. De ahí han estado saliendo. Mi padre también salió. Bueno, Sí. han estado saliendo de México, voy a decirlo así sin temor a equivocarme, cientos de predicadores. Sí. No nada más para Estados Unidos, también para otros países. ¿Eh? Y de allí, de México, en el aspecto cultural, ha progresado, como he dicho, en el aspecto congregacional, en el aspecto ministerial, que en el mejor de los sentidos de la expresión, si otros países, Estados Unidos incluyéndolo, han pedido predicadores de otros países, México no le ha pedido predicadores a ningún país. Antes los ha exportado. En el aspecto económico, ciertamente la Iglesia de Cristo ha progresado muy poco. Pero hay muchas congregaciones ya que han construido sus propios edificios, están ya sosteniendo a su propio predicador. Una de las congregaciones es Saltillo, Coahuila, es Torreón, Coahuila. La congregación en la calle Vizcaya, allí en Matamoros, en fin, otras congregaciones están ya haciéndose cargo de sus propios gastos, de su propio predicador. Están progresando. Eso es en el aspecto económico. En el aspecto doctrinal, la Iglesia de Cristo, como siempre, ha sufrido ataques. Es la que más ataques ha sufrido, debido a que es la que más ha luchado por mantener la doctrina de Jesucristo intacta. En nuestros días ya están entrando muchas prácticas, muchas creencias, muchas teorías que no van de acuerdo a la doctrina. Innovaciones que vienen para atraer a la juventud, para que la juventud no se vaya al mundo. Algunos predicadores modernos comienzan a traer al mundo a la iglesia. Es triste eso. La Iglesia de Cristo, hermanos, siempre ha sido atacada y siempre ha tenido esa fuerza que intenta no hacerla que retroceda, sino desviarla, que eso es la apostasía, hacer que se desvíe de sus objetivos. Gracias a Dios, siempre ha habido, hay en nuestros días, y yo creo que habrá en el futuro, hermanos predicadores que tengan celo por las cosas de Dios y que defenderán a la doctrina de Jesucristo. Amén. Amén. Y que puedo decir, disculpándome la falta de modestia, como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, aunque todavía no he acabado la carrera, no sé cuánto me falte todavía,
Pero eso sí, estoy seguro que he guardado la fe. Y guardar la fe no es simplemente seguir creyendo en Jesucristo, sino seguir con las mismas prácticas y la misma enseñanza que tuvimos, que conocimos desde el principio. Y los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Jesucristo permanecerá para siempre. Amén. Pues muchas gracias, hermano, muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que estas palabras nos ayudarán a nosotros, ¿verdad? A entender un poco más acerca de la iglesia del Señor, y yo creo que nos debe motivar a seguir fieles al Señor por siempre. ¿Algo más que quisiera usted añadir, hermano? Pues simplemente, ¿verdad?, exhortar a los hermanos a que seamos todos celosos de la doctrina. Si en realidad nos consideramos, nos sentimos siervos de Dios, la distinción, la característica